donde están, por ejemplo, las reacciones, donde está la mano levantada, Ya. participación, ahí hay una bolita, un globito, y ese es el chat. De pronto a todo no le aparece dependiendo, no sé, yo creo que de las cuentas de correo, porque en ocasiones las personas que tienen correo no, de los de Hotmail sí lo debe permitir porque estamos en Team. Yo no sé, siempre alguno me dice que no le permitió mirar el chat, pero ahí está. Bueno, yo tomo alguna captura de pantalla por aquí. Bueno, ya iniciamos la grabación, siendo las 10:35, damos inicio a la sesión en línea de bienvenida correspondiente al curso de desarrollo de aplicaciones con interfaz gráfica, manejo de eventos, clases y objetos, utilizando el lenguaje Java. En el momento se encuentran presentes los siguientes aprendices: Brian Zambrano, Jerome, Grupo Tecnológico Aristizábal, Over Luis Marzola Oviedo. Un buen día para todos y bienvenidos a la formación. Muy bien. Recuerden que dentro de la sesión en línea, en cualquier momento, si tienen alguna inquietud o alguna pregunta, me pueden interrumpir, no hay ningún problema. Me levantan la mano, me hacen una seña. Muchas veces yo no estoy viendo la lista de los aprendices, entonces no veo las relaciones, las reacciones. Entonces me pueden hablar, no hay ningún problema. En relación al instructor, el instructor es el facilitador del aprendizaje que se encarga de apoyar, promover y orientar al aprendiz a lo largo del proceso a través de acciones formativas, técnicas y pedagógicas. Esas acciones formativas, técnicas y pedagógicas tienen que ver con esos roles que ejercemos los instructores y con esas funciones que debemos desarrollar al interior de la formación. La función tutorial es la que se encarga de o nos permite orientar y guiar al aprendiz a través del curso y sí, a lo largo de la duración del mismo en el desarrollo de las actividades de formación. Las acciones técnico-pedagógicas tienen que ver más con esas técnicas didácticas que utilizamos los instructores para poder, digamos, obtener esas construcciones, esas evidencias que producen los aprendices con el objetivo de adquirir y apropiar esas destrezas y conocimientos, y además de desarrollar las habilidades. Y las acciones de interacción están relacionadas con el aspecto comunicativo, con permitir el fluido de la información de ida y de venida y las comunicaciones al interior de la formación. Mi nombre es José Elías Rojas Castillo, soy ingeniero en sistemas. Tengo especializaciones en gerencia de proyectos, pedagogía, seguridad informática, certificaciones en bases de datos, en desarrollo de software, en Cisco, en seguridad informática también, soy auditor y otras cosillas pues que tenemos por ahí. Como medios de comunicación estaremos utilizando los que se encuentran disponibles en el LMS, en este caso Sayuna, como son las sesiones en línea, foros, chat, mensajería, correo electrónico. Sí, señor. Mi correo electrónico es el que aparece ahí, isherc@gmail.com. Me pueden escribir directamente o si lo hacen a través del LMS, siempre me va a llegar a la misma bandeja, porque es el que se encuentra escrito allá. Pueden usar la mensajería, el chat. La sesión en línea la estamos realizando hoy jueves, en este horario 10:30. Todas están programadas en el horario a las 10:30, pero no todas van a ser los jueves. Enseguida que miremos el cronograma, vemos la programación de las otras, creo que van a ser martes o miércoles, no recuerdo en este momento.
Con este banner, entonces, damos la cordial bienvenida a todos los participantes al curso. Gracias. Y como contenido para el día de hoy, luego del saludo de bienvenida, pasaremos a una reflexión. A continuación, la presentación del programa, donde estaremos desarrollando la introducción, el objetivo, presentación del cronograma de actividades del curso. Luego vamos a pasar a lo que son las actividades de aprendizaje. Allí vamos a estar hablando de las actividades iniciales y de la actividad de aprendizaje número 1. Un espacio de conceptualización, respuesta a preguntas, aunque recuerde que pueden intervenir en cualquier momento, y el cierre de la sesión en línea. Entonces vamos a pasar a una reflexión para el día de hoy. Tiene por título La responsabilidad. Me dan un segundo, yo la despliego. La responsabilidad, por aquí la tenemos. A ver, ya la voy a compartir. Entonces, cuando un latino llega a Japón, lo primero que yo le enseño es, mire, viene de visita, disfrute, pero si va a vivir aquí, aprendas esto. Si comete un error, mire a los ojos y diga, fui yo. Así son en Japón. Si llega tarde, no marque tarjeta primero, busque su líder y diga, sumimasen, perdón, he llegado tarde. Y cuando el líder le diga, oh, no, ¿y eso qué pasó? Dígale, no pasó nada, solo llegué tarde, perdón. Y cuando le diga, ¿y cuáles son las causas? Dígale, no tengo causa, solo tengo vergüenza, perdóneme, llegué tarde. Y el japonés va a decir, ah, está bien, a todos nos pasa alguna vez, y ya. Pero hay donde le diga que lo mordió el gato, que fue el del bus, que fue la lluvia, el tráfico, cualquier disculpa, por válida que ésta sea, el japonés va a decir, fue la lluvia, un momento, mire, llama a otro japonés, ¿por qué llegó tarde? Ah, por la lluvia. Llaman a otro japonés, mire, va a tener un montón de japoneses. Como comiendo palomitas de maíz, como viendo una película de disculpas. Por cada disculpa, ya, hasta que le van a hacer bullying laboral, hasta que el latino se da cuenta y dice, espera, ya entendí, no llame más gente, simplemente llegué tarde, perdón. Y los japoneses van a hacer, ah, se acabó el show, y ahí se termina todo. Pero si no lo reconoce, el show llega a un despido y se convierte en un despido porque solamente tiene que reconocer su error y ya. Nuestra cultura parece que nos dictara que no podemos hacer eso. Llegamos tarde y decimos cosas como, ya llegué. Oiga, llegó tarde, pero llegué. Hay gente que no llega, jefe. Yo llegué. Y el jefe hace, sí, pues sí. Bueno, esta era la reflexión para el día de hoy. Regreso a la presentación. Si alguien quiere hacer algún comentario al respecto, bienvenido. Luego de la reflexión, sonido. Luego de la reflexión, vamos a la presentación del programa. Dentro del programa tenemos como información general el código es 214.501.63 de la versión 1, su denominación, desarrollo de aplicaciones con interfaz gráfica, manejo de eventos, clases y objetos en lenguaje Java. Tiene una duración de 40 horas, el nivel de formación es un complementario virtual y está direccionado al talento humano con interés en la programación de sistemas informáticos y desee complementar sus conocimientos de programación en Java. Cada curso en el SENA tiene asociada una o varias competencias, en este caso es una, la cual propone construir el sistema que cumpla con los requisitos de la solución informática. Y la competencia tiene asociados 4 resultados de aprendizaje, los cuales aparecen en orden. El primero de ellos propone interpretar los conceptos de clase y objeto de una aplicación a partir de la implementación de una herencia de clase. El segundo, conocer los elementos básicos de una interfaz gráfica y utilizarlos según los requerimientos de la aplicación.
El tercer resultado de aprendizaje propone incorporar eventos en un APLE según los requerimientos técnicos del sistema. Y como cuarto resultado de aprendizaje, establecer las instrucciones necesarias para el funcionamiento de una aplicación a través del uso de métodos. Yo hago aquí una toma de pantalla. Continuando. Entonces, en cuanto a la metodología de desarrollo del curso, dice que está centrada en la construcción de la autonomía para garantizar la calidad de la formación en el marco de la formación por competencias. Como les decía, en el SENA todos los programas están estructurados en competencias. Y al final, se es competente o no se es competente. Quiere decir esto que se desarrollan las habilidades y destrezas relacionadas con cada una de esas competencias. Para el desarrollo de las competencias se propone el uso de las técnicas didácticas activas, que no son más que estos medios y mecanismos que nos permiten a los instructores obtener la apropiación de los conceptos y conocimientos en los aprendices, las cuales permiten estimular el pensamiento para la resolución de los problemas que pueden ser simulados o reales y que están soportadas en la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, conocidas como las TIC. Estas utilizadas más como medios que como estrategia didáctica. Estas TICs, las tecnologías de la información y la comunicación, están integradas en los ambientes virtuales de aprendizaje, que en todo caso lo que se busca es recrear el contexto productivo, el contexto académico, en fin, el contexto social y vincular al aprendiz con la realidad cotidiana y el desarrollo de las competencias. Adicionalmente, eh, e igualmente estimulando de manera permanente la autocrítica y la reflexión del aprendiz sobre el qué hacer y los resultados de aprendizaje que logra a través de la vinculación activa de las 4 fuentes de la información que se utilizan en el SENA para el desarrollo de las formaciones, las cuales aparecen ahí. Está el instructor, el entorno, las TIC y el trabajo colaborativo. ¿Cuál de ellas es más importante? No, todas son muy importantes, cada una tiene su momento, cada una tiene sus características y particularidades. El instructor es esta persona que se encarga de orientar, de guiar al aprendiz, de retroalimentar. Un segundito. Repito, el instructor es la persona que se encarga de orientar, de guiar, de retroalimentar, de valorar esas evidencias y acompañar al aprendiz en el desarrollo de la formación. Luego tenemos el entorno. El entorno, ay, hombre, el entorno no es más que ese espacio, ese medio social donde estamos ubicados cada uno de nosotros. Entonces puede ser el entorno productivo, el entorno académico, el entorno social, el entorno religioso, etcétera. Y se busca que con esos aprendizajes que logre el aprendiz los reinvierta luego en su entorno buscando de que éste se desarrolle. ¿Por qué razón? Porque es que nosotros en el entorno en el cual cohabitamos, de ese entorno nosotros obtenemos también muchos aprendizajes. Luego vienen las TIC, utilizadas como medios, tecnologías de la información y la comunicación, que permiten, digamos, acceder a todos esos recursos que nos permiten llegar a los materiales, a los conocimientos y que nos van a permitir también establecer una comunicación efectiva entre los actores de la formación. Luego viene el trabajo colaborativo. El trabajo colaborativo visto como ese conocimiento que cada uno de nosotros tenemos y en la medida en que lo compartimos y permitimos que los demás actores se apropien de él, estamos haciendo de ese trabajo colaborativo. Y es mucho más de lo que se conoce como
el trabajo en grupo o el trabajo en equipo, porque esa es una colaboración en dos vías de ida y de venida. Esto en cuanto a la estrategia metodológica. Vamos a pasar ahora a la introducción del curso. Dice que frente a la necesidad de aportar al mejoramiento de la actividad profesional de los programadores, el SENA ofrece el programa de formación virtual denominado Desarrollo de aplicaciones con interfaz gráfica, manejo de eventos, clases y objetos utilizando Java, con el fin de proporcionar las herramientas y conocimientos necesarios para la optimización del desarrollo de software. Como objetivo, se propone identificar los elementos que conforman una interfaz gráfica, ya que hace parte de los conocimientos básicos que debe tener cualquier programador en procura del éxito de una aplicación a partir de su presentación visualmente atractiva y práctica, entendiendo esto desde nuestro contexto, en nuestro medio, digamos, desde el punto de vista del software. Encontramos de que todas las aplicaciones o la mayoría de las aplicaciones están utilizando un entorno gráfico. Entonces, de ahí la importancia que le da el curso a este aspecto. Vamos para el cronograma. En cuanto al cronograma, tenemos lo siguiente. Vamos a hacer un recorrido amplio por todo este cronograma. Dice cronograma de actividades, programa de formación complementaria, desarrollo de aplicaciones con interfaz gráfica, manejo de eventos, clases y objetos en Java, perteneciente al complejo tecnológico minero agroempresarial de la regional Antioquia. Fecha de inicio de la formación, 28 de octubre de 2025. Fecha límite de recepción de actividades, 24/11 del 2025 a las 23:59. Esta fecha, o sea, hasta esta fecha está habilitada el LMS para poder recibir las evidencias correspondientes a cualquiera de las actividades que aparecen a lo largo del curso. Aunque cuando veamos las actividades, cada una de las actividades va a tener una fecha de inicio y final. Esto es con el fin de dosificar el tiempo, de modo que se pueda repartir una gran cantidad de espacio equitativo para el desarrollo de las actividades. Pero no quiere decir que en la fecha final que aparece en el cronograma de cada una de las actividades se cierren, no. Todos los recursos permanecerán disponibles hasta el 24 de noviembre a las 23:59. Luego aparece el cronograma, está estructurado en 6 columnas. Para los que llegaron ahorita más tarde, después de haber iniciado la sesión en línea, les informo de que en el chat les estoy colocando un enlace para que por favor diligencien la asistencia a la sesión en línea. Entonces, en este momento lo vuelvo a colocar para los que de pronto no lo hayan visto. Entonces decía que el cronograma está estructurado en 6 columnas. En la primera de ellas aparece la unidad temática o la actividad de aprendizaje. Luego viene un resultado de aprendizaje asociado a cada una de ellas. A continuación tenemos, por aquí me levanta la mano, ya te voy a atender. A continuación tenemos la conferencia o sesión en línea, grupo tecnológico, Aristizábal, bien pueda que tiene la mano levantada. Y me recuerdas tu nombre, por favor. No sé, compañero, yo Discúlpame, se te oye muy entrecortado, no sé por qué será. aló, Ahí mejoró. ahí, Sí, ¿listo? señor. Mucho gusto, yo me llamo John Aristizábal, Bueno, yo soy John. Aristizábal. Mi pregunta es, profe, a mí no me aparece la parte del chat que estás diciendo para poder acceder al link Ah, no le aparece el chat. de la asistencia, ¿no? Ah, pero, o sea, en las A mí redacciones de la plataforma, de pronto a alguno no les va a aparecer, no sé qué problema haya. Yo creo que tiene que ver de pronto con el correo o que no tengan instalada la aplicación de Teams, no sé qué será, Yo tengo pero Teams listo, instalado. no hay ningún problema de todas maneras.
o la forma de ingresar. Cuando ingresan, deben ingresar usando la herramienta, no ingresando por el explorador. A la mayoría de los que ingresen por explorador, o también algunos que aparezcan, digamos, como invitados, no les habilita el chat. Normalmente ha pasado eso. Pero no se preocupen, no hay ningún problema. Por favor, para Ya- que pues tengamos en cuenta, tengan en cuenta Sí, sí, no hay problema. De todas gracias. maneras, yo hago capturas de pantalla porque ahí también se visualizan los aprendices y desde la plataforma me permite descargar también el listado de los asistentes. Entonces, hay Muchas gracias. diferentes mecanismos para obtenerla. No, con todo gusto, John. Continuando entonces con este cronograma, decía que está estructurado en 6 columnas. Había hablado de las 3 primeras, en la cuarta de ellas aparecen las evidencias de aprendizaje y luego 2 columnas, inicio y finaliza. Esas columnas hacen relación a las fechas propuestas de inicio y finalización de cada una de las evidencias, pero recuerden que están disponibles hasta el 24 de noviembre a las 11:59. Empecemos con las actividades iniciales. Esas actividades iniciales no son unas actividades que no son calificables, pero es importante que cada aprendiz las tenga presente y las realice, ojalá al inicio de cada formación o en especial cuando tengan alguna novedad. Empezamos con la actualización de datos del aprendiz. La actualización de datos del aprendiz invita a que esa información que aparece registrada en Sofía Plus permanezca actualizada. Dado que en algún momento desde el SENA se quieren comunicar con los aprendices, entonces buscan allá en Sofía Plus, sea el número de teléfono de contacto o el correo electrónico. También para el momento de la certificación, desde el SENA se toma desde Sofía Plus esos datos que son como el tipo de documento de identificación, el número de documento de identificación y el nombre completo. Se busca que estén correctamente escritos tal como aparecen en el documento de identificación. Esto con el objetivo de evitar reprocesamientos y cosas por el estilo. Entonces es una invitación a que cada que tengan alguna novedad, por favor, realicen la actualización de datos, así no estén en ninguna formación. Y por ejemplo, los aprendices que tenían tarjeta de identidad y ya tienen cédula deben solicitar hacer el cambio de tipo de documento. ¿Cómo se modifican los datos o cómo se actualizan los datos en Sofía Plus? Tenemos varias alternativas. Una de ellas es que cada persona se puede dirigir a cualquier centro de formación del SENA y ubica la oficina de administración educativa. La persona que esté allí se encarga de actualizar esa información. Esto de manera presencial. Si de pronto alguien no lo puede hacer presencial, sino que no, está muy lejos, no puedo ir, puede hacerlo a través de nosotros los instructores. Nos envían una copia del documento de identificación y por escrito nos dan a conocer esa información que deseen actualizar y nosotros la remitimos a la Oficina de Administración Educativa. Especialmente esa información que no les deja modificar a ustedes, como lo es el tipo de documento, el número del documento y los nombres completos. Yo creo que ya los demás, y no sé si el correo, y creo que los demás datos ya ustedes sí los pueden modificar o actualizar a través de Sofía Plus. Entonces, para que lo tengan presente. Cuando ingresan en el LMS y se dirigen al apartado de actualización de datos, allí está disponible un instructivo que indica de cómo realizar esa actualización de datos. Luego, bueno, esta está programada para desarrollarse entre los días o el día 28 de octubre. Luego viene un sondeo de conocimientos previos. Es una prueba que no es calificable, más o menos consta a veces de 10 preguntas. Son unas preguntas que buscan contextualizar al aprendiz o generar un contexto inicial entre el aprendiz y la plataforma del SENA. No se gana, no se pierde, simplemente es que realicen dicho sondeo. Es una prueba interactiva y está programada para desarrollarse el 29 de octubre. Luego viene la participación en el foro social,
El foro social es un espacio que pretende empezar a generar una especie de comunidad académica, en la cual todos los aprendices que hagan parte de una formación, pues empiecen a compartir entre sí y se conozcan, dando a conocer, digamos, el nombre, la ocupación, las expectativas, información que no sea, que no interfiera con esos datos personales básicos o críticos y que se puedan compartir con las demás personas. Esas serían las actividades iniciales. Si alguien no las realizó en esas fechas, las puede realizar en cualquier momento durante la formación. Entonces no hay ningún problema. Y la actualización de datos, como dije, la pueden hacer en cualquier momento, así no estén en ninguna de las formaciones. Pasamos ahora a la actividad de aprendizaje número 1. La actividad de aprendizaje número 1 tiene por título Crear clases en Java aplicando características de herencia y polimorfismo. Dice que el resultado de aprendizaje asociado propone implementar los conceptos de clase y objeto de una aplicación a partir de la implementación de la herencia de clase. Luego viene la sesión en línea correspondiente a esta actividad, es la que estamos realizando el día de hoy, 30 de octubre, en este horario. Esta actividad tiene 3 evidencias asociadas. La primera de ellas dice evidencia de desempeño. La participación en los foros temáticos son unas evidencias de desempeño, titulada Actividad de Aprendizaje 1, Evidencia 1 y foro temático, acerca de lo que son las clases, métodos y los objetos. Esta actividad programada para desarrollarse entre los días 28 y 29 de octubre. Luego viene una evidencia de conocimiento, es una prueba interactiva que ustedes la realizan ahí en el LMS y al finalizar automáticamente les entrega el resultado. Dice que es una evaluación acerca de los atributos y métodos de un objeto, programada para desarrollarse entre los días 30 y 31 de octubre. Luego viene la evidencia de producto, actividad de aprendizaje, una evidencia 3, es un taller y sobre ese taller se propone la construcción de un informe acerca de lo que son las clases y los objetos. Esa es como la temática. Y está programada para desarrollarse entre los días 1 y 2 de noviembre. Si alguien de pronto dice, no, es que yo no alcancé a desarrollarla en esa fecha, no importa, tenemos hasta el 24 de noviembre para desarrollar cualquiera de las actividades y construir la evidencia correspondiente. Entonces, y repito, esas fechas se establecen con el objetivo de realizar una dosificación o distribución del tiempo a través del curso. Nos vamos para la actividad de aprendizaje número 2. No sé si existe alguna pregunta hasta el momento. Dentro de esa actividad de aprendizaje número 2, me parece que Brian, que pueda. Buenos días, instructor. Una preguntita. Digamos, esa primera actividad que sale ahí, ¿por qué aplicativo, por qué programa se puede hacer? A ver, para el desarrollo de la parte práctica que se hace dentro del curso se utiliza Java. O sea, la idea es que cuando se llegue a este curso, antes de este curso hay otro que se llama Variables y Estructuras de Control de la Programación orientado a objetos utilizando Java, y es como un curso introductorio a Java. Entonces sí, es un requisito de que los aprendices deben conocer por lo menos el lenguaje Java, porque sea aplicación utilizando varias de las, digamos, de las herramientas y de las de los objetos y componentes que tiene este lenguaje de programación. Sí, yo entiendo. Me refiero a qué aplicación o programa, no me refiero a cuál Java o cualquier Java serviría. Así, Que yo cualquier tengo suite de Java. NetBeans. Sí, sí. Normalmente se recomienda el NetBeans. NetBeans, que ahora es Apache NetBeans, Apache, sí, algo así, Apache Sí, NetBeans, sí. exacto. Apache NetBeans. Exacto, sí, no hay ningún problema. O si alguien dice, no, yo tengo Visual Studio y utilizo el J++, listo, no hay ningún problema. O hay otro que se llama Eclipse, no hay ningún problema. Todo es que
la sintaxis corresponda al lenguaje Java. Ah, listo, sí, Como la señor, idea. gracias. No, con todo gusto. Bueno, y vamos por aquí, actividad de aprendizaje número 2. Tiene por título Codificar interfaces gráficas en Java. El resultado de aprendizaje asociado propone conocer los elementos básicos de una interfaz gráfica y utilizarlos según los requerimientos de la aplicación. La sesión en línea correspondiente está programada para desarrollarse el día 5 de noviembre, que corresponde a un miércoles, si estaba en lo cierto. 5 de noviembre, en el mismo horario, 10:30 de la mañana, 3 evidencias asociadas al desarrollo de la actividad. La primera de ellas es una evidencia de desempeño, ya en este caso es un blog. Un blog es conocido como un muro de publicaciones en Internet. Tiene el título de simuladores. Está programada para desarrollarse entre los días 3 y 4 de noviembre. La evidencia de conocimiento es una prueba en línea, es una evaluación acerca de los componentes de la interfaz gráfica, propuesta para desarrollarse entre los días 5 y 6 de noviembre. Y hay una evidencia de producto a partir de un caso de estudio. Un caso de estudio es un problema que se propone y de ahí se solicita la construcción de un Apple o de una aplicación, que el Apple es uno de los tipos de aplicaciones que están disponibles en Java, programada para desarrollarse entre los días 7 y 9 de noviembre, iba a decir de septiembre. Continuando con este cronograma, pasamos a la actividad de aprendizaje número 3. La actividad tiene por título Codificar clases en Java que incluya eventos a la interfaz gráfica. El resultado de aprendizaje propone incorporar eventos en un Apple según los requerimientos técnicos del sistema. La sesión en línea programada para desarrollarse el día 11 de noviembre, hace un martes, el día 11 de noviembre a las 10:30. 3 evidencias de aprendizaje, 3 evidencias, sí. La primera de ellas es otra evidencia de desempeño. En este caso es un wiki. Un wiki también es una publicación o una estrategia didáctica utilizada para la publicación en Internet bajo el título de uso didáctico de eventos, programado para desarrollarse entre los días 10 y 11 de noviembre. Luego viene la evidencia de conocimiento, una evaluación acerca de eventos aplicados a un objeto, programada para desarrollarse entre los días 12 y 13 de noviembre. Y como evidencia de producto, tenemos otro taller bajo el título de manejo de eventos, programado para desarrollarse entre los días 14 al 16 de noviembre. Y ya la actividad de aprendizaje número 4, la cual propone codificar clases en Java con uso de métodos de acuerdo a los requerimientos planteados. El resultado de aprendizaje propone establecer las instrucciones necesarias para el funcionamiento de una aplicación a través del uso de métodos. La sesión en línea a desarrollarse el día 18 de noviembre, también un día martes, y 3 evidencias entregables. La primera de ellas, foro temático, otra evidencia de desempeño, bajo el título de métodos, programado para desarrollarse entre los días 17 y 18 de noviembre. Luego viene la evidencia de conocimiento, una evaluación acerca del manejo de métodos, programado para el 19 y 20 de noviembre. Y finalmente una evidencia de producto bajo el título de ejercicio práctico, aplicación de métodos, programada para desarrollarse entre los días 21 a 24 de noviembre. Claro que en cualquier momento durante la duración ustedes se pueden adelantar o si están atrasados pues se pueden desatrasar, no hay ningún problema. El LMS está disponible las 24 horas para que ustedes accedan en cualquier momento en que puedan hacerlo, a cualquier hora ya están disponibles todos los recursos. Cualquier dificultad o actividad que tengan me lo van a conocer a través del foro de dudas e inquietudes. Este foro es utilizado para
que ustedes den a conocer esas dificultades que puedan tener desde el punto de vista técnico o desde el punto de vista académico. Y quiero hacer una pregunta. ¿Todos conocen el LMS del SENA? Sayuna. ¿Han ingresado ya o necesitan que de pronto hagamos un recorrido por la plataforma? José, Por mi parte sí perdón, profe. ingresado. Yo particularmente sí lo conozco. ¿Sí lo conoce? Bien. Yo también De lo pronto, conozco. gracias. De pronto alguien que diga, no, hagamos un recorrido si es necesario. Bueno, parece que todos lo conocen hasta el momento, no hay ningún problema. Continuemos. Cualquier cosa me lo hacen saber entonces. Yo qué era lo que íbamos. Ah, sí. Bueno, ahora nos vamos para las actividades de aprendizaje. Dentro de esas actividades de aprendizaje, vamos a empezar con las actividades iniciales. Ya hablamos también sobre ellas cuando hicimos el recorrido por el cronograma. Dice que esas actividades iniciales, programadas para desarrollarse entre los días 28 al 30 de octubre, y se encuentran en la sección actividades iniciales ubicadas en el panel izquierdo de la interfaz del curso. Allá aparecen esos tres elementos: actualización de datos del aprendiz, el foro social y el sondeo. Continuando, nos vamos para la actividad de aprendizaje número 1. Como actividad de aprendizaje número 1, tiene por título Crear clases en Java aplicando características de herencia y polimorfismo. Está programada para desarrollarse entre los días 28 al 2 de noviembre. El resultado de aprendizaje asociado establece interpretar los conceptos de clase y objeto de una aplicación a partir de la implementación de una herencia de clase. Esta actividad está conformada por estos elementos: la guía de aprendizaje. La guía de aprendizaje es el documento más importante que cada aprendiz debe conocer al inicio del desarrollo de cada una de las actividades. ¿Por qué razón? Porque es que en la guía de aprendizaje hay una descripción amplia de toda la actividad. Allá se hace referencia a esas temáticas que se deben abordar para el desarrollo de la actividad. Se habla de las evidencias a construir, cómo construirlas, cómo publicarlas, o sea, la forma de presentación de ellas. Entonces, por eso es importante que ustedes conozcan como de primera mano y como primer documento la guía de aprendizaje. Y cuando ya conozcan la guía de aprendizaje, pasan al segundo elemento que aparece ahí, que es el material de formación y el material de apoyo. El material de formación y el material de apoyo no contiene nada más que las temáticas relacionadas con el desarrollo de las actividades. Entonces, si yo ya conozco o yo ya sé cuáles son esas actividades que debo desarrollar, cuáles son esas evidencias que debo construir, en el momento en que yo realizo el estudio del material, puedo ir pensando y estructurando esa solución que le voy a dar a esa propuesta que se hizo desde la guía. Luego está también la sesión en línea, que es un espacio como el que estamos realizando el día de hoy, efectivamente, donde nos encontramos y pues ponemos en común diferentes elementos relacionados con el desarrollo de cada una de las actividades. Se resuelven preguntas, se amplían y se hacen espacios de conceptualización. Ahorita más adelante, en ese espacio de conceptualización, trataremos algunos de los temas que se relacionan con el desarrollo de la actividad. Evidencias entregables. Entonces aquí están las tres evidencias que ya las mencionamos. La actividad de aprendizaje 1, evidencia 1, es un foro temático acerca de clases, objetos y métodos. La evidencia 2, una evaluación. Y la evidencia 3 es un taller. Para la evidencia 3 se tiene asociado un instrumento de evaluación. El instrumento de evaluación es un documento que utilizamos los instructores para valorar esas evidencias de producto, para verificar que los indicadores de logro que se establecieron para la construcción de la evidencia se identifiquen en ella. Y ampliemos estas evidencias.
La primera de ellas, foro temático, clases, métodos y objetos. Allá en la guía aparece un enunciado que dice que una empresa dedicada a la venta de productos por catálogo desea implementar una aplicación para que sus vendedores puedan registrar sus pedidos de manera más eficiente. Sobre ese enunciado propone unas preguntas orientadoras. Entonces, la primera de ellas dice, ¿cuál cree que sería la herramienta de modelado más apropiada para establecer clases, atributos y métodos que cumplan con los requerimientos de la aplicación? Entonces, me voy a devolver. Aquí atrás hay un enunciado de que se necesita una aplicación, pero lo que nos están diciendo es que no vamos a crear la aplicación en este momento. Lo que vamos a hacer es identificar cuál es esa herramienta de modelado que nos permita, valga la redundancia, modelar las clases, los atributos y los métodos que cumplan con los requerimientos de la aplicación. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que antes de ir a desarrollar la aplicación hay que hacer un análisis. Hay que hacer un análisis del problema, un análisis amplio, identificar todos esos elementos, conociendo los requerimientos del cliente. Segunda pregunta orientadora. ¿Cómo cree que podría aplicar el concepto de herencia y polimorfismo para este caso? Entonces, a partir de ahí, y dependiendo pues de la necesidad y de los requerimientos del cliente, entonces, explicar cómo aplicar ese concepto de herencia. Serían las preguntas orientadoras que tienen consigo, digamos, desencadenar el desarrollo de ellas para la participación en el foro. Para la participación en ese foro, en los foros temáticos, en los foros temáticos que son evidencias de desempeño, cada aprendiz debe tener 3 intervenciones. Una de ellas es una intervención principal publicando la respuesta a las preguntas orientadoras. Y 2 intervenciones de interacción con los demás participantes. ¿Cómo es la interacción? Cada uno de ustedes debe ingresar a la publicación de otro de los compañeros, mirar lo que él publicó y con base en lo que él escribió allí y teniendo en cuenta la temática, pues completar lo que él haya dicho o ampliarlo o con base en esa misma temática proponer un punto de vista diferente porque yo tengo una visión diferente a mi compañero. O en el caso tal de que de pronto identifiquemos de que se cometió una imprudencia o se dijo algo que no era o se cometió un error, hacérselo también conocer. Se cometió un error en este espacio porque lo que se espera no es esto, sino esto otro. Y de esa manera es la interacción, utilizando un lenguaje adecuado y apropiado, porque estamos en un espacio de construcción de conocimiento colectivo. ¿Alguna pregunta? Pasamos ahora a la actividad de aprendizaje 1, evidencia 2. Dice que es una evaluación acerca de los atributos y métodos del objeto. Dice que esta actividad es una actividad interactiva que gira en torno a una serie de elementos que deben ser arrastrados a un auto rojo. Cuando ustedes ingresen allá van a ver que hay un auto y hay algunos, digamos, algunos conceptos, algunos términos, y ustedes los van a arrastrar de acuerdo a lo que se proponga ahí. La dinámica se divide en 2 momentos. El primero es identificar cuáles elementos forman parte de los atributos del automóvil y el segundo es identificar cuáles hacen parte de los métodos. Quiere decir esto que para ese momento ya nosotros debemos tener apropiados esos conceptos, o sea, qué es un atributo y qué es un método para poder identificarlo en el objeto que esté ahí apropiado para el desarrollo de la actividad. Para esta prueba tiene disponible 3 intentos. La idea es que si no lo aprueban en el primero, puedan acceder a un segundo intento y si no, a un tercer intento. Y si de pronto alguien dice, no, yo necesito intentos adicionales, me lo hace saber a través del foro de dudas e inquietudes. Me escribe un mensajito. Instructor, me hace el favor y me habilita que necesito un intento adicional y yo se los habilito con todo gusto. No hay ningún problema. La idea del desarrollo de las actividades es que ustedes procedan a ellas cuando ya se haya realizado el estudio de los materiales,
¿Para qué? Para que tengamos, digamos, todos esos elementos, todos esos conceptos frescos en la cabeza y poder dar una respuesta efectiva. Pasamos a la actividad de aprendizaje 1, evidencia 3. Dice taller. Taller acerca de clases y objetos. Y aparece otro enunciado. Dice, una empresa desarrolladora de software se encuentra realizando pruebas de admisión para una de sus vacantes. Quiere decir que van a contratar a alguien. Y usted ha sido seleccionado, ya lo contrataron, ha sido seleccionado para participar en este proceso. Lo que busca es determinar sus competencias y habilidades en el manejo de clases y objetos, por lo que se le recomienda, por lo que se le encomienda ejecutar actividades de consulta y elaboración de aplicaciones. Dice que para desarrollar esta evidencia tenga en cuenta los siguientes aspectos. Hay que escribir las clases y definir las variables y métodos. Aquí ya vamos a estar, digamos, utilizando el lenguaje de programación Java y de acuerdo al análisis realizado a ese problema que nos acaban de plantear, entonces es identificar cuáles son las clases, luego, digamos, estructurar la clase, dentro de la clase definir cuáles son los atributos que son los que luego se van a convertir en las variables que vamos a utilizar. Y los métodos van a ser esos procedimientos que se van a tener en cuenta para la, digamos, la ejecución del programa como tal. Luego dice, tenga en cuenta utilizar al menos una variable y un método de clase para cada una de las clases definidas. Quiere decir esto que con base en ese enunciado anterior, y el estudio de la temática mínimo, vamos a identificar una clase y una variable dependiendo, digamos, de todo lo que encontremos en el enunciado, que nos permita llegar a una solución. Y dice además, escriba las clases padre, hijo, y si hay necesidad de crear clases abstractas definiendo las variables y métodos necesarios de acuerdo con el enunciado. También propone, escriba una aplicación que muestre el uso de las clases anteriores. ¿Cuáles clases anteriores? Las que cada uno define, enseñando el uso de los objetos de clase que tienen herencia, polimorfismo y abstracción. En resumidas cuentas, lo que debemos hacer es una aplicación utilizando clases o utilizando los conceptos de objeto, clase, herencia y polimorfismo, y aplicarlos. Ese es el recorrido del taller. Presentación de la evidencia. ¿Cómo se debe publicar la evidencia? La evidencia debe ser presentada en un informe, dice ahí, editable en formato DO. Puede ser DO o puede ser PDF. No tengo ningún problema. Prefiero en DO, en documento, y ya le voy a decir por qué razón. Además dice, sin comprimir y que contenga los siguientes aspectos formales. Bueno, que tenga una portada, el enunciado de la actividad a desarrollar, y como se va a implementar una aplicación en lenguaje Java, entonces en el informe deben incluir todo el código fuente de la solución. Pero ese código fuente es copiado y pegado, no son tomas de pantalla. Porque si son tomas de pantalla, es una foto, eso a mí no me sirve. Y en cambio el código fuente copiado y pegado, yo cojo ese código fuente, lo coloco en la IDE de Java, o sea, en NetBeans o en Eclipse o en cualquiera de las herramientas que tenga, lo compilo, lo ejecuto y verifico su estructura para ver si se dio cumplimiento a los requerimientos establecidos para el desarrollo de la actividad. Luego también, después de ese código fuente copiado y pegado, ustedes lo deben también compilar y ejecutar. ¿Compilarlo para qué? Para verificar de que no tengan errores de sintaxis. Porque si hay errores de sintaxis, ya quiere decir que ese código no va a ejecutar o va a ejecutar mal. Y por lo tanto, no va a ser funcional. Y si tiene errores y lo van a ejecutar para ver si durante la ejecución se da cumplimiento a los requerimientos establecidos. O sea, que resuelva el problema. Si esa aplicación que se ejecuta y resuelve el problema, quiere decir que esa aplicación es funcional. Porque muchas veces nosotros podemos ejecutar aplicaciones y ellas funcionan, sí,
piden datos, ejecutan y muestran resultados, pero a lo mejor no están resolviendo el problema que se propuso. En ese caso, esa aplicación no sería funcional. O que resuelve parte y parte no, no, error. Cuando yo implemento una aplicación utilizando cualquier lenguaje de programación, porque esto nace a partir del desarrollo de la lógica, o sea, a partir de un algoritmo, a partir de un diagrama de flujo de datos, esa solución debe ser completa, debe ser exacta y debe resolver el problema que se propuso. O sea, atender todos los requerimientos. Que tiene parte y que parte no, no funciona, está mala. Porque yo a un cliente no le puedo entregar una aplicación que funcione a medias. Lo voy a llevar a que incurra de pronto en errores o que no tenga soluciones completas y va a perder los clientes, se le va a caer su empresa. Entonces yo no puedo permitir eso. Por eso las soluciones que nosotros hagamos deben tener esas características, ser completas, ser exactas y solucionar el problema que se propuso como tal. O sea, que deba ser funcional. ¿Es claro lo que hemos dicho hasta el momento? Sí, señor. Gracias, Sí, señor. Gracias, gracias, profe. gracias. Bueno, continuando y dice, bueno, y dice por aquí, como ustedes la van a ejecutar, de la ejecución que hagan deben hacer tomas de pantalla. Ahora, aquí que digamos una toma de pantalla por cada letra, no. Tomas de pantalla de la ejecución, por ejemplo, la entrada de datos, los resultados, etcétera. Pero lo importante en esas tomas de pantalla es que se visualice la fecha y hora del sistema sin recortar. Si alguien me coloca tomas de pantalla recortadas, no las acepto y se la devuelvo para que me repita la evidencia, para que lo tengan en cuenta. Y conclusión, ese sería el contenido del informe a presentar como evidencia del desarrollo de esta actividad. Y vamos a pasar ahora al instrumento de evaluación. No sé si tengan alguna inquietud hasta el momento, alguna pregunta adicional. Mientras les voy a compartir el instrumento de evaluación utilizado para la valoración de dicha evidencia. Vemos que aparezca, ya está en pantalla. El instrumento de evaluación es un documento que utilizamos los instructores, un documento formal. Tiene el logotipo del SENA, instrumento de evaluación. Algunos ya tienen, digamos, por aquí la clasificación del sistema de calidad. Aparece la identificación del curso como datos generales. Entonces dice ahí programa de formación, aparece el resultado de aprendizaje, interpretar los conceptos de clase y objeto, la actividad de aprendizaje, crear clases en Java aplicando características de herencia y polimorfismo, y la evidencia de producto, taller, clases y objetos, actividad de aprendizaje 1, evidencia 3. Luego vienen los criterios de evaluación. Esos criterios de evaluación son los que están en el desarrollo curricular y que forman parte de los elementos a tener en cuenta a la hora de la implementación, valoración, retroalimentación y calificación de las evidencias. Como criterios de evaluación tenemos, primero, estructura una aplicación utilizando clases y objetos de acuerdo con los requerimientos de software empleado. Segundo, aplica las características de herencia y polimorfismo en el desarrollo de las aplicaciones de acuerdo con el diseño y la solución planteada. Y luego aparece una lista de chequeo. La lista de chequeo es la que le permite a los instructores validar la evidencia como tal. A ver que me quepa todo ahí, mermémosle un poquito, así. Entonces la lista de chequeo es una tabla que tiene 5 columnas. En la primera de ellas aparece un consecutivo, luego viene un indicador de logro. A continuación, las 2 columnas de cumplimiento, cumple o no cumple. Y en y en las observaciones tenemos un porcentaje asociado a cada uno de los indicadores de logro. Entonces empezamos.
A ver, los instructores en la evidencia buscamos que se haya dado aplicación a estos indicadores de logro. Primero, escribe las clases y define los atributos, métodos y comportamientos. Entonces, si yo reviso la evidencia y eso aparece, pues tiene una valoración de 15 y por aquí se colocará una X. Segundo indicador de logro, aplica la herencia y el polimorfismo en la solución de los problemas propuestos. Se coloca la X si se encuentra. Tercero, implementa aplicaciones funcionales que hacen uso de las clases definidas, aplicando el uso de la herencia, el polimorfismo, la abstracción y la abstracción a través del código fuente. Aquí estamos evaluando el código fuente completo. Entonces quiere decir que si aparece se coloca la X, vamos a suponer que por aquí no. Luego dice, las tomas de pantalla de las interfaces de ejecución permiten visualizar la fecha y hora del sistema. Supongamos una X por aquí. El informe es ordenado, facilita la comprensión de la temática a partir de los conceptos aplicados en la solución. Se coloca la X, depende de donde corresponda. El informe cumple con todas las indicaciones y requisitos de extensión y formato establecidos para la entrega. Pongamos una X por aquí. La entrega de la evidencia se realiza a través de la plataforma virtual de aprendizaje en las fechas establecidas en el cronograma. Aquí ya sí es importante, digamos, esa dosificación del cronograma. Si está dentro de la fecha, se coloca aquí. Si no, se coloca aquí. Entonces estaría, digamos, en detrimento de un 10%. Vamos a ponerla por aquí. ¿Qué hacemos luego? Se suman los porcentajes correspondientes a las X de cumplimiento. En este caso serían 30, 40, 50. Las evidencias se aprueban con un porcentaje de 70%. En este caso nos dio 50. ¿Qué quiere decir eso? Que esta evidencia no ha sido aprobada aún. De los indicadores de logro que no se cumplan, en este caso estos tres, aquí donde dice observaciones, yo hago una descripción diciendo si no lo encontré o si lo encontré pero no se cumplió, ¿por qué no se cumplió? Para que el aprendiz se entere de que pudo haber faltado o qué necesita completar, lo haga y pueda volver a publicar de nuevo la evidencia. Y con base en este porcentaje, pues aquí se coloca el juicio evaluativo. Si es mayor a 70, pues aprueba, o si es 70 o mayor a 70. Y si es menor de 70, no aprueba por el momento. En la retroalimentación que yo haga de las evidencias, de las evidencias de producto, yo siempre les coloco el instrumento de evaluación diligenciado para que ustedes lo conozcan y puedan, digamos, proceder a realizar esos ajustes que se necesitan y publicar de nuevo la evidencia. Este sería entonces el instrumento de evaluación. En todas las evidencias de producto siempre hay aplicación de un instrumento de evaluación. Y me regreso para la presentación. Estando por aquí, no sé si hay preguntas. Continuemos. Por aquí vamos a la guía de aprendizaje. Ahorita más atrás describimos la importancia del uso de la guía. Yo no la voy a mostrar porque es responsabilidad de cada uno de los aprendices conocer esa guía en su totalidad, o sea, al detalle. ¿Por qué razón? Porque es que del conocimiento de la guía depende en gran parte el éxito del desarrollo de la actividad. Hay aprendices que se limitan a leer el título y con base en eso corren a hacer algo y lo mandan como evidencia sin haber conocido el detalle de lo que se propone en la guía de aprendizaje. Entonces, se recomienda eso, que cada uno la conozca al detalle, la pueden descargar, la pueden tener en sus equipos para que la tengan como elemento de consulta. Como recursos y herramientas, entonces se proponen las siguientes: el lenguaje de modelado unificado, el UML, la IDE de Java, cualquier IDE de Java, un procesador de texto, el blog de notas. El blog de notas es importante porque allí ustedes pueden colocar el código fuente. Todo el código fuente que ustedes digitan en Java lo copian y lo pegan en blog de notas.
El bloque de notas es un procesador limpio de caracteres ocultos, por eso es muy bueno utilizarlo para la parte de edición de lenguajes de programación porque no genera caracteres ocultos. Y a la hora de compilarlo no va a generar errores. Aparece el LMS Sayuna, la guía de aprendizaje, el material de formación y de apoyo, conocidos como OA, objetos de aprendizaje, y el instrumento de evaluación. Y nos vamos ahora para un espacio de conceptualización. En este espacio de conceptualización vamos a hacer un recorrido por algunos de los conceptos relacionados con el desarrollo de la actividad. Me voy a tomar 2 minutos para que hagamos una pausa activa antes de continuar. Y lo mismo ustedes, los invito a que hagan una pausa activa, se estiren para que no nos durmamos y continuamos en 2 minutos. Bueno, vamos a continuar con el espacio de conceptualización. Vamos a empezar con unas definiciones. Empecemos con la definición de objeto. Un objeto, hablando desde el punto de vista de la programación, es una abstracción del mundo real. O sea, vamos a hacer un símil de lo que es un objeto para los espacios de programación. Dice que un objeto es una abstracción del mundo real y su representación en el ámbito de la programación se realiza a través de una clase. Entonces, quiere decir que yo tomo un objeto y ese objeto para la programación se va a convertir en una clase. Esa sería la abstracción. Como ejemplos de objetos, los que aparecen ahí en la pantalla. Está una persona, un auto, una computadora.
tenemos de que cada uno de ellos tiene atributos y cuando hablamos de atributos estamos hablando de características. Cada objeto tiene sus características propias y cada objeto tiene una función en el mundo real. Ese tipo de cosas son las que nosotros debemos identificar en cada uno de los objetos. Entonces, en la persona nosotros debemos de identificar características. En el auto nosotros debemos de identificar características. Lo mismo en la computadora. Y además de identificar características, nosotros debemos de identificar funcionalidades, o sea, ¿qué hacen? Entonces tenemos ahí cómo se representa una clase desde el punto de vista del lenguaje de modelado unificado. Es un estándar que existe para la representación de las clases. Entonces dice que una clase es una estructura lógica formada por estos elementos: atributos, métodos y opcionalmente comportamientos. Y una clase se representa, dice ahí, por ver la figura junta. Entonces es un rectángulo vertical, bien pueda John. Profe, una pregunta. El método, pues no sé si se puede hacer este tipo de preguntas. El método en esta explicación, ¿cuál sería? Ya lo voy a O decir. sea, Los métodos son regálenme las funciones. las funciones que ¿Cómo realiza el decir objeto. las funciones que realiza el objeto? Sí, Ok. señor. Método. Espéreme, yo avanzo y ya le vamos a dar más claridad sobre ese concepto. Muchas gracias. Bueno, entonces yo hago la representación de una clase con este esquema. Un rectángulo. En la parte superior irá el nombre de la clase. Entonces, si yo me voy a devolver aquí. Aquí tengo tres objetos. De esos tres objetos yo voy a tomar alguno de ellos. Voy a tomar el objeto persona. Entonces, el nombre de la clase aquí sería persona, por decir algo. Porque estoy hablando del objeto persona. Dentro de esa persona yo voy a identificar atributos y métodos. Y aquí, a ver, voy a hacer algo. Me esperan un momentico, yo me salgo de aquí para ampliar el concepto. Aquí. Entonces, de esa persona yo voy a identificar los atributos. ¿Qué son los atributos? Dijimos que los atributos, voy a escribir aquí entre paréntesis, características. Entonces, ustedes me van a decir una característica de las personas. Alguna característica que le ocurra. El color del cabello. Color del cabello, eso es una característica. La altura. Altura, otra característica, excelente, esas son características. Y esas El características o peso, el atributos, peso. el peso, y esas características o atributos es lo que a futuro nosotros al interior de los lenguajes de programación las vamos a convertir en, Atributo. ya dijimos atributos, en variables. Esas van a ser las variables, me quedó muy grande esto aquí. A ver, yo amplío esto aquí, así, que me quepa. Entonces, los atributos son características que a la postre no voy a colocar, o voy a colocar más bien una flecha para allá. Una flecha hacia allá. Profe, Señor, o sea que los atributos se convierten a ver, ¿cómo es la pregunta? sí, en las Son las variables. en las variables, eso. Eso. O sea, cuando yo vaya a codificar utilizando un lenguaje de programación, esos atributos los convierto en variables. Eso es lo que pasa ahí. Entonces, otras características de las personas tienen nombre. Cada uno de nosotros tiene un nombre. ¿Y para qué sirve eso? Para identificarlo y para diferenciarlo de otros. Tienen un documento de identidad, un tipo de documento. Tenemos cédula, otros tienen tarjeta de identidad, otros tienen pasaportes. Tenemos, bueno, además, entonces tenemos el nombre, tenemos el tipo de identificación, tenemos la identificación, el número del documento de identificación. Entonces, miren, tenemos un teléfono, tenemos una fecha de nacimiento,
Todos esos son atributos y son atributos particulares a ese objeto. Estamos hablando del objeto persona. Entonces, esos ejemplos que acabo de dar son atributos particulares para el objeto persona. De manera similar, me voy a devolver aquí en la diapositiva y ustedes me van a dar atributos particulares del objeto auto. El color, Color, otro, El modelo. la el modelo, otro, cantidad de pasajeros, profe, podría ser. cantidad de pasajeros, eso es un atributo, otro, la marca, Marca. la La marca, potencia. la potencia, el tipo de auto. Entonces miren que ahí ya estamos nosotros identificando esos atributos, que a la final son características y que a la final nosotros, cuando vayamos a la programación, los vamos a convertir en variables. Bueno, va claro este Profe, concepto hasta el momento. Sí, dígame. profe, una Dale, pregunta. John. Entonces, en ese orden de ideas, las clases son objetos, se convierten en objetos. La clase Son es la representación del objeto. La clase es la abstracción del objeto. O sea, la clase es el objeto en programación. Exactamente. O sea, cuando estemos en el ámbito de programación, cuando estemos en Java, para mí la clase es la derivación del objeto. No digamos que es el objeto, sino la derivación del objeto. la abstracción. La traducción, dejémoslo así, sí. Pero no que, Vale. pero que no sea literal, que es la traducción, no, dejemos lo que es la representación más bien, dejémoslo en representación. Para este objeto persona que yo tengo aquí, esta clase que yo aquí, le voy a cambiar esto, aquí le voy a decir persona, es el objeto, la abstracción del objeto. ¿Y por qué es la abstracción? O sea, porque es que esta información yo la saqué del objeto real. Por eso es una abstracción. O sea, este es un objeto abstracto. Este objeto no es real. Y no es real, ¿por qué? Porque es que miremos la definición que dice aquí. Una clase es una estructura lógica. ¿Quiere decir que esto existe? Sí, existe ¿en dónde? Existe en el ámbito de la programación. Si nos vamos al mundo real, yo no voy a ver una clase por ahí volando. Yo no voy a ir a un almacén que venda clases, no, no se ve. O sea, esto existe en el ámbito nuestro, que estamos inmersos en el ámbito de la programación. Entonces, por eso se dice que una clase es una estructura lógica. ¿Y esta clase qué es? Es la abstracción de un objeto real. ¿De cuál objeto real? De este objeto real que se llama persona. ¿Es claro? Sí, señor. Bueno, gracias. Continuemos. Entonces estamos por aquí hablando de los atributos. Ahora nos vamos a ir a hablar de los métodos. ¿Qué son los métodos? Los métodos son o no es más que las funciones que realiza el objeto. Funciones del objeto. En otras palabras, vamos a ver si me cabe ahí. Flecha. No, flecha para el otro lado. Son los procedimientos. O en otras palabras, lo que el objeto hace. Por ejemplo, ¿qué cosas hace la persona? ¿Qué De pronto funciones? la profesión, La profesión. Sí, sí, sí puede, pero es más difícil, digamos, de, de abstraer, pero más que sea inherente, algo que sea inherente a las personas. ¿Qué hacen todas las personas? Caminar, correr. pues, Caminar, cepillarse correr, los dientes, Comer, comer. comer. Entonces miren cepillarse. que cepillarse, miren que son las acciones, son verbos que hacemos nosotros. Y él lo acaban de decir, caminar, correr, hablar, sentarse, parar. O sea, todas esas son acciones, todas esas son métodos, todas esas son funciones que realizan los humanos. Entonces, en la clase persona, yo aquí debo empezar a identificar esos métodos y son funciones que hacen los humanos. Entonces, en ese orden de ideas me devuelvo y sobre el objeto auto, ¿qué funciones podemos tener?
corre, Corre. O más que corre, cambiémosle la palabra corre. ¿Qué dijeron por ahí? acelerar, Acelerar, eso está muy bien. Para retroceder, revolución. Retroceder, eso hacen los autos. Otra, par- parquear, parquearse, desplazarse. Entonces miren que esas son funciones propias de ese objeto. Excelente. Van entendiendo claramente la parte de la abstracción. Bueno, y los comportamientos pues son otros, digamos, métodos adicionales. Por ahora lo vamos a dejar así y por eso lo muestro como en color más tenue porque para no complicar, digamos, la abstracción lo vamos a dejar hasta ahí. Y es opcional, por eso aparece entre corchetes. Es opcional. Normalmente uno en la mayoría de las clases no ve estos elementos, pero yo se los menciono es porque en el evento en que alguna vez les aparezca por ahí, no, eso no existía, no, sí existe, sino que no, es muy poco usado. Entonces dice que una Profe, clase sí, diga bien, pueda. un ejemplo de comportamiento sería, Sería, sí, sí, te hago la pregunta. me pregunta, un ¿Cuál se? comportamiento. Sí, sí. Digamos, por ejemplo, en la persona, un comportamiento es estar aburrido o estar alegre, pero eso es más difícil de representar o de abstraer en en una clase de estas. Pero van a haber objetos en los cuales existan unos comportamientos que sea más fácil de representar ahí. Pero ese sería, por ejemplo, uno de Mm, esos comportamientos, estar alegre. ¿Cómo me representa estar alegre? Entonces, no sé, una carita feliz. una Oh. carita feliz. O sea, ya es más difícil de representar en algunos objetos. Ya más Sí, adelante en la parte de programación, ahí sí vamos de pronto a encontrar comportamientos que podamos, digamos, representar desde la programación. Pero existen. Bueno, entendido esto, continúo por aquí. Entonces tenemos que atributo, dice, es una característica propia que identifica el objeto. Y ahí tenemos un ejemplo. Arriba yo tenía el ejemplo de persona, aquí tengo el ejemplo de auto. Me voy a devolver aquí porque aquí cambié esto y aquí voy a quitar, puse persona, pero aquí va es el nombre de la clase. Ok. Ahora sí, aquí tenemos entonces atributo, es una característica propia que identifica el objeto. Método es un procedimiento, acción o función que realiza el objeto. Y tenemos el ejemplo de la clase auto. Entonces tenemos el auto con unos atributos. ¿Cuáles atributos? Marca, modelo, color, cilindraje, línea. Y miren que esos elementos a la hora de yo ir a la programación es muy fácil convertirlos en variables. Es más, las variables pueden ser esos mismos nombres que yo tengo ahí. Y método dice que es un procedimiento, acción o función que realiza el objeto. Ejemplo, tenemos ahí acelerar, frenar, moverse, girar, que son funciones que realizan los autos. ¿Y cómo diferencio yo los atributos de los métodos? Porque los métodos, luego del nombre aparecen abrir y cerrar paréntesis. Entonces, los paréntesis me indican que son métodos y las variables no tienen paréntesis, indica que son variables. Esa es una manera de diferenciarlos. ¿Sí lo ven? disculpe, profe, ¿cómo dijo? Ya, ya, ahí está. Sí, la Marca, pregunta modelo, es, color son atributos. Marca, modelo, color son sí, atributos. Y acelerar, frenar, moverse son métodos. son métodos. ¿Cómo los diferenciamos? Porque pueden, digamos, en algún objeto tener nombres parecidos. Pero ¿cómo los diferencio? Porque es que, mire, las variables es el nombre solamente, mientras que el procedimiento tiene paréntesis, abro y cierro paréntesis. Entonces los paréntesis son los que indican de que esto es un método o un procedimiento. ¿Estamos de acuerdo? Para poderlos diferenciar en el momento de la programación. Y pues esa es la sintaxis, ¿no? Sí, señor.
Dice, a ver, sí, vamos aquí. Dice, entre las propiedades de los objetos se tiene, entre otras, la herencia. Entonces, ya vamos a las propiedades. Una propiedad de un objeto es la herencia. Miremos en los humanos, en las personas. Ese concepto también existe en las personas, la herencia. Y para nosotros, ¿qué es la herencia? ¿Qué es una herencia? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué herencias, qué tipos de herencias que existen entre los humanos? El color de cabello. Métodos. No, estamos hablando de la herencia. Para usted, ¿qué es la herencia? De abuelos, padres, hijos. Eso. Excelente. No sé. Excelente. ¿Qué es la herencia? Es heredar algo de un antecesor. Eso es herencia. Por ejemplo, dice ahí por aquí mencionaron los abuelos. Entonces nosotros podemos heredar una herencia de un abuelo. Y normalmente cuando el abuelo le hereda a uno, que le da una finca, le da un carro, le da dinero, no sé, en cosas materiales. Pero también se dice que heredó los ojos del abuelo, heredó L- los gestos lo- de la tía, l- heredó no sé qué. Hereda los atributos. Hereda atributos, exactamente. Me está diciendo, hereda características, hereda atributos. Esa es la definición. Entonces, ese es el concepto de herencia. Pasa lo mismo en la programación. Si yo tengo una clase, esa clase puede tener clases hijas. Entonces, lo mismo, los humanos, algunos tienen hijos y esos padres le heredan cosas a los hijos. Lo mismo pasa en la programación. Tenemos clases y las clases tienen clases hijas y, y las clases padres le pueden heredar elementos a los hijos. En este caso le hereda atributos o le puede heredar métodos también. Se puede heredar las dos cosas. Entonces dice ahí, propiedades. Herencia. La herencia es la capacidad de una clase poder heredar parte o todos los atributos o métodos de la clase padre. Quiere decir que si yo estoy en presencia aquí, por ejemplo, atrás de la clase auto, de auto yo puedo tener otra subclase. Por ejemplo, una clase puede ser camiones, una subclase puede ser camiones. Y esa clase camiones, miren que ya estoy particularizando, ya no es cualquier auto, ya es la clase camiones. Puedo tener otra clase que sean buses, puedo tener otra clase que sean no sé, automóviles, ¿cómo lo dijera? Sí, Esa automóviles sería, pequeños. Entonces, esas subclases ya van a tener características más. Pueden heredar algunas y pueden tener otras que son propias. Claro, el concepto profe, de herencia. Sí, señor. ahí estamos hablando de cuando son clases hijas. O sea, las clases pueden tener clases hijas La y las clase clases hija, la clase, hereda. digamos, una clase hija de carro sería autobús, lo que estabas Sí, diciendo. señor, sí, señor. Ah, bueno, gracias. Una clase, tenemos una gran clase que son autos. Ujú. Y de esa clase de autos se deriva una clase que puede ser bus o tener una clase que sea taxis. Y eso ya tienen unas características propias. Y significa algo el ser esa subclase. Se conocen con el nombre de clases derivadas o con el nombre de subclases o con el nombre de clases hijas. Y esas subclases, clases heredadas o clases hijas, heredan atributos y heredan métodos. Puede que los hereden todos o puede que hereden solamente parte de los atributos y parte de los métodos. Eso pasa en la herencia. Cuando una persona hereda algo de un antecesor, pues puede que a uno le dejen todo, pero si somos muchos, puede que a mí no me dejen todo, sino parte de la herencia. Lo mismo pasa con la programación. Se hereda parte de la herencia. El polimorfismo dice que es la propiedad que tiene un método de ser llamado por diferentes objetos que tienen el mismo comportamiento. ¿Qué significa esto? Polimorfismo. Poli quiere decir varios, morfismo la misma forma. Entonces,
entre varios objetos diferentes pueden tener la misma forma. Dice, es la propiedad que tiene un método de ser llamado por diferentes objetos que tienen el mismo comportamiento. A eso se le denomina polimorfismo. Quiere decir es que si yo tengo un método, ese método lo puedo utilizar en diferentes ámbitos, en diferentes objetos. ¿Y por qué se puede hacer uso de esto? Se puede hacer uso de esto porque una de las características que existe en la programación orientada a objetos es hacer uso de las propiedades de los objetos. ¿Y cuáles son las propiedades? Hasta el momento hemos hablado de dos, la herencia y el polimorfismo. ¿Y qué pasa si se hace uso de la herencia y el polimorfismo? A la hora de yo escribir código fuente en el ámbito de la programación, me voy a ahorrar escribir un montón de código. ¿Por qué? Porque es que si yo creo una clase y creo la herencia y creo el polimorfismo, o sea, la herencia es derivados y el polimorfismo es métodos que pueden ser usados en diferentes ámbitos, entonces no necesito volverlos a escribir. Necesito es utilizarlos, o sea, llamarlos. Esas son las propiedades y características de la programación orientada a objetos. Yo puedo reutilizar, esa es una palabra muy utilizada en la programación orientada a objetos. Yo puedo reutilizar el código y al reutilizar el código me estoy ahorrando de volver a escribir el código. Es que si lo vuelvo a escribir, estoy haciendo otra aplicación, otra cantidad de líneas que hacen cosas similares sabiendo que ya lo había hecho en otro. Entonces simplemente creo, creo polimorfismo y lo reutilizo en otros ámbitos. Y me ahorro escribir código. Y ahí aparecen cosas como las librerías. ¿Y qué es una librería? Una librería es un trozo de código, hablando desde el punto de vista de la programación, es un trozo de código que alguien escribió y yo simplemente lo utilizo y cada que lo utilizo, pues lo llamo. ¿Y para qué lo llamo? Para no tener que volver a escribir todo el contenido de esa librería. ¿Me hago entender? Sí, señor. Sí, sí, señor. Excelente. Bueno, continuando. Profe, Sí, una pregunta. bien Yo pueda. puedo, ¿cómo dice? O sea, el tema del polimorfismo puede decirse de esta forma que es una herencia de métodos. Sí, es una herencia. Sí, pero más que una herencia de método. O sea, de hecho, en la herencia se pueden heredar los métodos. Pero cuando hablo Y de los atributos. polimorfismo, y los atributos, sí, también. Pero cuando Es yo hablo de como decir, polimorfismo, ya le voy a decir el ejemplo claro aquí atrás, me voy a devolver. no es como decir, digamos, el auto puede ser un El a- bus y los comportamientos pueden ser que le sirven a los dos que frenar, girar, exacto, son sí, los mismos. señor. Sí, ¿Sí estoy en lo correcto? sí, señor, yo tengo un método que lo puedo utilizar en un objeto y lo puedo utilizar en otro objeto, exactamente el mismo método. Simplemente le cambio, digamos, los parámetros. ¿Qué son los parámetros? Los datos. O sea, es que un método es como decir tener una fórmula. Yo tengo una fórmula. Y cuando yo a esa fórmula le cambio los datos, obtengo distintos resultados. Ese sería como un ejemplo brusco, pues, de lo que sería Vale, un vale. método. Tener una fórmula escrita y cada que yo le meta datos me arroja resultados, dependiendo de qué, dependiendo de los datos. Entonces le meto datos para una cosa o le meto datos para la otra, pero funciona igual. Eso sería el polimorfismo. Varias formas, varios, Ajá. la misma forma. Y ahí tenemos un ejemplo de la herencia. Entonces tenemos una clase llamada auto. Esa Ajá. clase tiene dos subclases, la clase bus y la clase. Una subclase también es una clase, sino que se deriva de otra. Entonces tenemos la clase auto, la clase bus y la clase camión. Las clases bus y camión son clases derivadas de la clase auto. Son subclases de la clase auto y a la vez una subclase es una clase. Y miren la flecha.
La flecha que va de bus hacia la clase auto, una flecha que va de bus hacia la clase auto, blanca, y hay una flecha que va de camión hacia la clase auto, blanca. Esta es la forma de representar la herencia desde el punto de vista de un diagrama de clases. Esto sería un diagrama de clases. Tengo un diagrama de clases, tengo una clase padre, tengo dos clases hijas. La clase bus hereda cosas de la clase padre, eso lo indica la flecha. Esta flecha que va de bus hacia arriba y se pega al auto está indicando de que el bus hereda cosas de la clase auto. Lo mismo para la clase camión. La clase camión hereda cosas de la clase auto. ¿Y qué cosas hereda? Miremos. Por ejemplo, Vamos, el modelo, color. la clase auto tiene marca, modelo, color, blindaje, línea. Y tiene métodos acelerar, frenar, mover, girar. Y yo me voy para la clase bus. En la clase bus yo veo que hay unos atributos. Tipo de carrocería, número de pasajeros, número de puerta. Pero no estoy viendo otros atributos. ¿Cuáles? No veo la marca, modelo, color, cilindraje, línea. Cuando se heredan, no se escriben aquí en la clase derivada. Eso es lo que quiere decir. Por ejemplo, de atributos, bus está heredando todos los atributos de la clase auto. Bus hereda todos estos atributos y no se escriben en la clase auto. ¿Por qué? Porque los estoy heredando. No necesito por eso, profe. no necesito volverlos a escribir porque ya los heredé, ya los tiene inmersos. Lo mismo en la clase camión. La clase camión aquí tiene unos atributos, número de ejes, número de ruedas, tipo de tracción, pero no aparece marca, modelo, color, cilindraje y línea. ¿Por qué? Porque ya los heredó, ya los tiene inmersos. O sea, yo aquí los puedo utilizar sin haberlos definido. ¿Por qué? Porque los heredé. ¿Y cómo sabe que los heredó? Con esta flecha. Porque estoy estableciendo la relación con esta flecha. Quiere decir que los heredó. Y miremos los métodos. El auto tiene métodos como acelerar, frenar, moverse, girar. Miremos el bus. El bus tiene otros métodos como recorrido, cobrar y Profe, devolver. Sí, señor. profe, entonces la clase en el ejemplo del camión, la clase en el camión sería autocamión. Tendría que La clase es camión, autocamión, autocamión sería la no, subclase. camión. ¿Solo camión? Y en el otro es bus. Y sabemos que camión y bus, o sea, de acuerdo al dibujo, Son autos. son autos, exactamente. Son autos y se derivan Pero de autos. a la hora de escribir el código me imagino, pienso, pues le pregunto, que Sí, debe escribirse que autocamión, por decirlo así. ya, sí, ya. Cuando a la hora de escribirse existe una palabrita que yo le escribo y eso indica que es la herencia. Entonces, a la hora de escribir, por ejemplo, en Java, hay una palabra que se llama extend, como de extender, sin colocarle la E y la R, extender. O sea, cuando yo le coloco extend, yo digo, camión extend auto. Es que estoy diciendo que camión se Ajá, deriva de auto. En Java se escribe así. ok, Entonces, ahí estoy diciendo que tiene herencia. Con decir extend, cuando yo digo camión extend auto, estoy diciendo camión es una clase que hereda de auto. Entonces, cuando yo digo hereda de auto, ya sabemos, hereda lo diferente, hereda los atributos diferentes a los que yo haya escrito aquí. Yo aquí exacto. escribí estos atributos. ¿Y cuáles heredó? Todos estos. Lo mismo acá. O sea que el camión tendría todos los atributos del auto más los atributos del camión. Excelente. Sí, señor. Tiene todos los atributos del auto, o sea, todos los de arriba más estos. Y los puede utilizar tranquilamente. Lo mismo el bus. Tiene todos los de arriba más todos estos. Y los puede utilizar tranquilamente. Y lo mismo para los métodos. Tengo todos los métodos de arriba. Sí, ¿por qué? Porque es que el camión, por ser un auto, acelera, frena, se mueve y gira. Y además de eso, carga, descarga y pesa. Pues le pesan la carga. Creo que es como un Y en método. el bus hace un recorrido. El bus tiene un método que es cobrar, le cobra a los pasajeros porque normalmente un bus es un servicio público y también tiene un método que es devolverles cuando le pagan más. Entonces,
Tiene todos estos más todos los de arriba. Si Eh, alguien dijo que iba a hacer una pregunta. Profe, Sí. en este caso, recorrido recorrido es el método, ¿no? Es como la ruta del bus. Sí, sería el método. Y el polimorfismo sería acelerar. En el caso de No. la subclase bus. Bueno, o sea, acelerar lo puede utilizar como polimorfismo, sí. Sí, porque es un método. En la subclase bus, acelerar sería un polimorfismo. La Sí, pregunta. señor. Sí, Ah, señor, se bueno. puede Muchas utilizar. gracias, profe. Y lo mismo en camión. Porque ambos aceleran, ambos frenan, ambos se mueven, ambos giran. Ya, o sea que las subclases heredan tanto como atributos como métodos. Sí, señor, correcto. Ya, gracias. ¿Alguien más tiene preguntas? Está Por mi claro lo parte, no sé. que hemos dicho hasta el momento. Bueno, continuemos a ver qué más nos encontramos aquí hoy. Ah, ya, ya. Esos eran los conceptos que tenía para compartir con ustedes hoy. Si alguien tiene alguna otra inquietud, alguna otra duda, bien pueda. Si no, recuerden que está el foro de dudas e inquietudes y en cualquier momento lo pueden utilizar. Si estoy conectado, les contesto ahí mismo y si no, pasadas algunas horitas, pues les puedo contestar para que lo tengan presente. De todas maneras, agradezco la asistencia y la participación a la sesión en línea. Muchas gracias, profe. Listo, muchas gracias. ¿Ya se terminó? Sí. Con todo gusto. Sí, ya vamos terminando. Recuerden que de cada sesión en línea se graba y se deja la grabación allá en el curso, justamente donde dice sesiones en línea. Ahí va a aparecer la grabación y también la presentación, por si alguien necesita luego acceder a ella, pues lo puede hacer tranquilamente. Y esto es todo lo que tenía para hoy, damos por terminada la reunión. Si alguien le iba a preguntar algo, Profesor, sí, acá, Isaías. Una sí, pregunta, dale. ¿no te podemos hacer un grupo o algo así con los números de WhatsApp y de pronto mandar la información por allí? ¿Más fácil? Pues si quieren, ustedes pueden crear un grupo y mandárselo. Yo realmente no utilizo WhatsApp, así quiere que les diga. Y no me gusta tampoco por varias cosas, porque crean los grupos de WhatsApp y empiezan o sea, el objetivo sería contenidos académicos, muy bueno, pero empiezan a enviar cantidad de información que distrae, que distorsiona, y no falta el que se crea influencer y empiece a decir cosas descontextualizadas o que no son reales y que todos los otros las empiezan a creer. Entonces, yo para evitar ese tipo de situaciones no utilizo WhatsApp. Pero si ustedes crean un grupo y lo utilizan, bien puedan, no tengo ningún problema. Ah, ok, profe, gracias. Listo, dale, con gusto. Bueno, no siendo más, agradezco la asistencia y la participación y vamos a dar por finalizada la reunión. Voy a Bueno, detener la grabación. muchas Listo, gracias, profe, profe, por la gracias. clase. Muchas gracias por la clase. Me pareció muy buena. No, con todo gusto.